Bien, y Vladimir Putin dice que ha acordado una tregua, así lo ha dicho, en relación a esta guerra con Ucrania. Esto luego de también estas negociaciones con la administración Trump. Por otra parte, ya usted sabe, se abrieron las puertas del infierno sobre Hamas, los hutíes en el Medio Oriente, Irán que está ahí esperando, yo diría. Si vas a tener un poder, tenés que usarlo y amenazar no es bueno si no estás dispuesto a cumplir esas amenazas. Pero para entender un poquito más allá, uno necesita de un periodista con una lectura muy aguda y que además analiza los hechos puntuales del momento y la película completa. El privilegio todos los miércoles de tener con nosotros al periodista, escritor Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos? Estamos, que no es poco en este mundo, ¿no? Qué complejo todo. ¿Qué nos dice? Porque en una semana no da respiro a la realidad y los hechos se suceden. Y sí, antes de cada emisión siempre hablamos un poco y no sabemos bien qué va a suceder. Es más, los martes a la noche podemos decir una cosa y el miércoles cambió todo. Ujú. Empiezo por donde vos digas, Israel, Ucrania, ¿qué preferís? Lo que usted de alguna manera decida, porque además, aunque no parezca, ya lo hemos hablado alguna vez, está todo muy concatenado, aunque no Ujú. parezca en la superficie. Exactamente. Ayer hubo una comunicación de la Casa Blanca después de la conversación entre Donald Trump y Putin. Y tal como lo decís, en uno de los párrafos se habla de llevar la paz a Medio Oriente y a Ucrania, reconociendo de manera implícita que Putin está interesado en los dos escenarios y Trump también. Es decir, forman parte de un mismo conflicto. No lo decimos nosotros, lo dice la Casa Blanca, para que no nos desautoricen. Respecto al conflicto en Medio Oriente, queda claro que el cese el fuego, que se había agotado el 1 de marzo, en realidad el plazo legal había sido agotado el 1 de marzo, pero se suponía que iba a haber una prórroga o una fase 2 o por lo menos una posibilidad para rescatar a los 59 rehenes, de los cuales 24 se cree que están vivos. Pero todo quedó en la nada porque Israel decidió reiniciar las hostilidades y aquí hay que hacer una salvedad. Uno puede criticar la violencia, pero también tiene que dar un contexto para que se entienda. Esta dilación en la apertura de una segunda fase del acuerdo que permitiría la liberación de los rehenes, que recordamos están desde el 7 de octubre del 2023 cautivos. Todas las dilaciones estaban siendo favorables a Hamas. Hamas sabe perder el tiempo, son profesionales del terror, pero también del ajedrez. Y entonces estaban perdiendo el tiempo. Israel presiona, ha cortado el suministro de energía a Gaza, antes de eso el ingreso de alimentos, porque literalmente, insisto, a pesar de las críticas que uno puede hacerle a la salida belicista, se agotaron de esperar. Se agotaron de las dilaciones de Hamas, pero también de los negociadores. La semana pasada lo hablamos, hay una negociación en superficie, que es la que Estados Unidos hace con Qatar y Egipto, y hay otra personal de un enviado de Trump, de Adam Boehler, que está directamente conversando con Hamas para liberar por lo menos al rehén que queda, el rehén norteamericano, el único rehén norteamericano que queda con vida, y los cuerpos de tres norteamericanos más que también fueron asesinados. Israel entendió que todo este tiempo que se está perdiendo le estaba dando espacio a Hamas, que reforzó sus filas con 15.000 integrantes más. No lo digo yo, lo dicen los servicios de inteligencia de Occidente que están en Gaza. Y en definitiva, no se está resolviendo lo que siempre decimos que es el corazón de este asunto. La seguridad se puede resolver con ejércitos. Los rehenes no están siendo devueltos. Y en este caso Israel dijo, me cansé de esperar, me cansé de los manejos ajenos. Y es ahí donde se explica por qué Israel rompe un status quo
que claramente estaba desfavoreciendo no solamente la cuestión de los rehenes, sino también de la seguridad de Israel, porque jamás está reorganizando. La pregunta, Nacho, que creo que también vale agregar, es que en el contexto de la historia y de un conflicto bélico hay momentos. Y tal vez este es el momento de mayor debilidad de los enemigos de Israel, y yo lo Ujú. diría la oportunidad histórica que no estaba antes de que realmente Israel golpee definitivamente, o por lo menos en esta etapa, a Irán Exacto, y a sus proxies, exacto, donde casi no tiene hoy contrapeso, sobre todo porque incluso tiene la luz verde y yo diría incluso el liderazgo, ¿no? Ya en el lugar de los Estados Unidos, que está atacando fuertemente a los hutíes y dando un mensaje directo a Irán. Me parece que es como el momento soñado, lo voy a decir así, en términos de, bueno, tengo todo a mi favor para cumplir con muchos de mis objetivos militares a fondo. exacto. Sí, Estados Unidos está atacando a los hutíes, ya lleva 3 días, pero como bien decís, la clave del problema es Irán. Y al mismo tiempo que hay una negociación entre Weller y Hamas, hay una negociación paralela entre Weller y el régimen iraní, que públicamente dijo que no tiene nada que negociar, pero con la declaración de ayer, con la charla de ayer de Trump y Putin, queda claro que el padrino de Irán es Putin y que está negociando directamente con Trump una salida no bélica, como bien vos decís, que se necesita en este momento, porque los hutíes, Hamas, Hezbollah y tantos otros grupos son las cabezas de la hidra. El cuerpo de la hidra está en Irán. Entonces, Israel, que está pidiendo asistencia a Estados Unidos, no la está teniendo. Y así como se le criticaba a Biden, que frenaba a Israel en Gaza, ahora Trump está frenando a Israel en Irán. Y un detallecito para que la gente lo entienda. Irán construyó bases subterráneas, ¿sí? A más de 30 metros de profundidad, 30, 60 y hasta 100 metros. Son absolutamente inmunes a cualquier tipo de armamento que tenga Israel. Para poder atacarlos necesitan algo que llaman las bombas antibúnker. Por ejemplo, la GBU-57, una bomba que tiene 8 metros de largo y 15 toneladas de peso. Israel no tiene ningún avión para poder lanzarlas. Necesita de los B-52 o de los B-2 que solamente opera Estados Unidos. Es decir, Israel no puede destruir Irán porque necesita a Estados Unidos, además de los datos de inteligencia. Y entonces es acá donde volvemos a dar la misma vuelta para llegar al mismo punto. Y ¿En qué agreguemos, punto? Nacho, a esto para la información, para ir juntando en este mapa las piezas. Claro, ¿no? Los tres buques norteamericanos, estamos hablando de los portaaviones que llegaron a las aguas del Medio Oriente. Esto significa marcar estamos aquí y podemos, y si queremos podemos. Y por otro lado, lo que decías del diálogo entre Putin y la Casa Blanca, ayer trascendió que también una de las cosas que Putin habría expresado en ese diálogo es que Irán no puede pretender destruir a Israel, por decirlo de alguna manera no literal, que la seguridad de Israel tiene que estar claramente establecida. Esto va en contra del objetivo iraní de borrar a Israel de la faz de la tierra, ¿no? Exacto, exactamente. Y además hay que decir otra cosa, que siempre insistimos que hay un actor que nadie está teniendo en cuenta, que hay alguien que está interesado en controlar Irán, pero no destruirlo, que son las potencias petroleras, los países sunitas. Potencias petroleras que sabemos quiénes son, y aparte cuando decimos potencias sunitas agregamos a Turquía y a Egipto. ¿Les interesa que Irán sea destruido? No, porque necesitan un contrapeso para la presencia de Israel. Y es ahí donde entra en el juego, porque además tenemos que recordar lo que dijimos la semana pasada. Entra el juego de Trump porque Trump tiene que hacerle caso a las coronas petroleras por dos motivos. Primero, por el control del precio del petróleo. Si empieza a superabundar el petróleo, se caen los ingresos de Estados Unidos también, porque baja el precio. Pero además, recordemos que el príncipe heredero de Arabia Saudita le prometió a Estados Unidos 600.000, insisto en la cifra, es el PBI de Argentina, de un año. 600.000 millones en inversiones en Estados Unidos. Entonces,
ahí, yo lo dije en una frase en un artículo. Ahora que Trump no necesita los votos, necesita los dólares, los petrodólares. Entonces se dan todas las circunstancias para que frene un ataque de Israel a Irán, o por lo menos que pretenda controlar el momento y el lugar en que lo va a hacer. De eso se trata lo que se conversó ayer respecto a Ucrania, que mucho más no hay para comentar, excepto que Rusia puso unas condiciones absolutamente incumplibles, como por ejemplo que eh, Ucrania no reciba más armas, no solamente de Estados Unidos, sino tampoco de ningún país, que no reclute más gente y que además no reciba información de inteligencia, para cerrar con un chiste bastante macabro que en el comunicado no lo decía en el comunicado de la Casa Blanca, sino que lo decía en el comunicado del Kremlin, para terminar el comunicado ruso diciendo que además habían acordado hacer un partido de hockey entre las selecciones de Estados Unidos y Rusia, como si fuese un chiste de pésimo gusto o de cinismo absoluto, cuando se está hablando de una guerra que lleva 3 años, en la que no se le pide absolutamente nada a Rusia y se le reclama a toda Ucrania. Lo de ayer fue un pedido de rendición y si se quiere, un, una garantía de supervivencia para Irán. Así se podría resumir lo que pasó ayer y que todos estábamos esperando como la gran noticia. Se confirmó la alianza entre Trump y Putin, y quiénes son beneficiados y quiénes son perjudicados. Y ahí, Nacho, aparece otro elemento de complejidad. Ya eligió Trump quién es su aliado, como has dicho, pero esto no cae demasiado bien en sus tradicionales socios occidentales, por llamarlo así, en la OTAN, en Europa. Digo, este es otro En frente de absoluto. tensión. Claro. En absoluto. Mira, si el acuerdo, si entre las condiciones que ponía Trump es que ya nadie le enviara armas a Ucrania, además de que Ucrania dijo que ese acuerdo es imposible, Francia y Gran Bretaña ya salieron a decir que ellos no iban a dejar de enviarle armas a Ucrania. Por lo tanto, todo lo que está pidiendo Putin ya fue rechazado, ¿sí? Porque si se rechaza una de las condiciones, ya no hay nada que aceptar, porque Putin no dio ningún tipo de margen de negociación. Dijo, esto es lo que yo necesito. Bueno, ya Francia y Gran Bretaña tiraron abajo el acuerdo. Ahora Trump tiene que volver a negociar y en algún momento recordar que aquel incidente en el Salón Oval no le va a salir gratuito, porque no solamente ofendió a Zelensky haciéndose el ofendido, sino que además ofendió a todos los europeos que no estaban presentes en ese salón y debieran estarlo, porque la guerra contra Putin no es una guerra solamente contra Ucrania, sino que es una guerra contra toda Europa y contra todo Occidente y todas las democracias, incluyendo la de Israel. Bien, la pregunta del millón que sé que no vas a poder contestar porque profecía es algo que está lejano de nuestra realidad y más en este mundo y de aquí a una semana quién sabe con qué nos encontramos. ¿Algún pálpito de cómo sigue el próximo capítulo? Creo que no va a cambiar en mucho. La semana que viene se tienen que reunir Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita. Putin puso la condición de que Ucrania no tiene que estar, tampoco invitan a Europa. Por lo tanto, creo yo que va a seguir la guerra. Europa va a seguir reforzando a Ucrania, Estados Unidos va a hacer lo mínimo por asistirla, y la guerra sigue. Y en Medio Oriente Israel tiene sus propias necesidades y ha logrado algo que yo no lo mencioné, pero que es importantísimo, es que Israel quiere ser independiente de la ayuda de Estados Unidos, porque se dio cuenta que esa ayuda también implica dependencia, y que los intereses de Estados Unidos quizás empezaron a ir por un lado muy diferente a los de Israel. Y mientras tanto, Netanyahu tiene que resolver también la diferencia, como siempre decimos, entre Israel y Netanyahu. Eso es algo que la oposición en este momento, con sus críticas al gobierno, también están tratando de definir. Israel es Netanyahu y Netanyahu es Israel. Y eso, si me pedís una profecía, te voy a decir, en algún momento Netanyahu va a tener que torcer el brazo, porque ha llegado demasiado lejos y necesita dar una respuesta al interrogante básico. ¿Qué pasa con los rehenes? Que eso no es un reclamo que hagan los judíos, lo hacemos todos los que somos judíos, no judíos. Necesitamos a los rehenes de vuelta. Netanyahu necesita resolver esa cuestión antes que cualquier otra. Queridos oyentes, yo los invito a que lo sigan a Nacho Montes de Oca en sus redes sociales, donde permanentemente está monitoreando, está analizando, está trayendo información y ese análisis es tan necesario para entender lo que va aconteciendo y que puede y va de hecho cambiando a veces minuto a minuto. Nacho, gracias
Abrazo y ojalá la semana que viene, más allá de lo que puedes pronosticar y que se ve en el horizonte, traiga alguna cosa novedosa y digamos, oh, bueno, algo pasó que se empieza a ordenar y que sobre todo el fuego empieza a disminuir. Buen miércoles y ojalá tengamos buenas noticias. Las andamos necesitando de manera urgente. Abrazo grande. Ignacio Montes de Abrazo. Oca, aquí en Radio High.